Estamos de vuelta en este curso de lógica. Hoy seguimos abordando el tema de los modos de silogismo, que ya hemos abordado anteriormente, también conocidos como modelos. Pero también vamos a ver el día de hoy la reducción de silogismos. A lo largo de este video te voy a estar recomendando algunos videos que he elaborado anteriores a este, por si tienes dificultad de comprender este tema, puedas dirigirte a aquellos y poder comprender mejor o asimilar aquellos conceptos que te sean necesarios. Antes de empezar, es necesario recordar algunas cosas. Primero, el raciocinio es la tercera operación del pensamiento, que genera el silogismo como pensamiento. No olvides que existen tres operaciones del pensamiento. Operaciones: simple aprehensión, juicio y raciocinio. Cada una de estas operaciones genera un tipo de pensamiento en nuestra mente. La simple aprehensión genera ideas. El juicio genera juicios lógicos y el raciocinio genera silogismos. Pero cada pensamiento lo expresamos de diferente manera. La expresión de estos pensamientos también recibe un nombre. La expresión de las ideas se les llama concepto. La expresión del juicio lógico se le llama proposición. Y la expresión del silogismo es a lo que se le llama argumento. Por eso es importante ver que el tema de los modos o modelos de silogismo están relacionadas con la tercera operación del pensamiento, con el raciocinio. La operación es el raciocinio, el pensamiento que se genera es el silogismo y su expresión es el argumento. Por eso aquí te he escrito que el argumento es la expresión del silogismo y este se compone de tres proposiciones. Al ser parte de este proceso, la proposición cambia de nombre y recibe el nombre de premisa. En uno de los videos anteriores te decía que no hay que confundir lo que es una proposición con lo que es una premisa. Una proposición es la expresión del juicio lógico y simplemente consiste en afirmar o negar algo sobre alguna idea. Por ejemplo, el perro tiene 4 patas. Pero cuando una proposición ya forma parte de un raciocinio o de un proceso mental más complejo, es decir, de un silogismo, la proposición recibe el nombre ahora de premisa. Lo siguiente es sumamente importante para este tema. Según las propiedades de cantidad y cualidad de las premisas, se forma lo que se conoce como modos de silogismo. No hay que confundir la forma en la que se configura un modo de silogismo con la manera en que se forma la figura lógica. Modo de silogismo y figura lógica son cosas diferentes. En este caso, el modo o modelo de silogismo se va a formar gracias a la cantidad y cualidad de las premisas. No olvides esto. Recordando, la figura lógica se forma gracias al orden de los términos de la materia remota. Te dejo un video si es que no recuerdas cuál es la materia próxima y la materia remota de un argumento. En la parte superior derecha te estará saliendo. En lógica utilizamos la nomenclatura de las vocales A, E, I, O para determinar el tipo de proposición según la cantidad o cualidad. Esto también lo vimos en uno de los videos anteriores. Decíamos que las proposiciones tipo A son universales afirmativas, las proposiciones tipo E son universales negativas, las proposiciones tipo I son particulares afirmativas y las proposiciones tipo O son particulares negativas. Esta nomenclatura es sumamente importante ya que, si de la cantidad y la cualidad de las premisas va a depender el modo o modelo de silogismo, entonces es necesario recordarlas. Veamos ahora un ejemplo. En el siguiente argumento, todo hombre es mortal, Luis es hombre, por lo tanto Luis es mortal, podemos identificar su materia próxima. La primera premisa, todo hombre es mortal. La segunda premisa, Luis es hombre. La conclusión, Luis es mortal. Cabe resaltar que, en un argumento, la primera, segunda y conclusión premisas pueden estar en este orden, sin embargo no es una regla. Por eso es común que en una charla, en un debate, en un texto como un ensayo o artículo, los argumentos que se componen o estructuran dichos textos no necesariamente deben de seguir este orden, lo que hará un trabajo aún más complejo para aquel que estudia lógica,
En el momento de determinar los argumentos, hay que identificar cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. La ventaja es de que en textos o en la manera coloquial en la que hablamos, por lo regular las conclusiones están acompañadas de una serie de palabras como lo son por lo tanto, en conclusión, así pues, luego, de tal manera, entre otras. La materia remota de este argumento se compone por los términos. Cuando vimos el video o la clase de la clasificación de las ideas, vimos que las ideas se pueden clasificar según su extensión. Por eso aquí es importante distinguir la extensión de los términos. El término medio tiene la función de unir el término menor con el término mayor. En este ejemplo, Luis es mi término menor y mortal es mi término mayor. En el video también se te explicaba por qué a estos términos se les dan esas letras. Simplemente es para simbolizarlos o identificarlos de manera rápida. El término menor decíamos que se simboliza con la T minúscula, el término mayor con la T mayúscula, mientras que el término medio recibe el símbolo de la letra M. Regresando a la extensión, Luis tiene una extensión menor que la palabra o el término mortal. Por lo tanto, mortal sería el término mayor. Se dice que tiene mayor extensión en cuanto a concepto o categoría mental. El término mortal abarca a más seres o a más elementos que Luis. Luis es un término particular o singular, hace referencia a un sujeto singular, mientras que mortal es un término que tiene mayor extensión. A mortal abarca a más seres. Gracias al término medio, decíamos, podemos llegar a la conclusión de que Luis es mortal. Según estos términos, es a lo que se forma la figura. ¿Ya ves la gran diferencia entre decir cómo se forma la figura? La figura se forma según el orden de los términos en un argumento. El día de hoy que estamos abordando el tema de los modos o modelos de silogismo, decíamos, que te lo ponía en la diapositiva anterior en color morado, que un modo o modelo de silogismo se forma según la cantidad o cualidad de las premisas. Mi primera premisa en este ejemplo es universal afirmativa, es una premisa tipo A. Mi segunda premisa es una particular afirmativa, premisa tipo I. Y la conclusión es una particular afirmativa. Si las acomodamos de esta manera, en lógica se forman palabras. La palabra Darí hace referencia a un modo o modelo de la primera figura. La primera figura entonces tiene diferentes modos y estos modos van a depender de la cantidad o cualidad de cada una de las premisas dentro de un argumento. Los 4 modos o modelos que forman la primera figura son Bárbara, Darí, Celarent y Ferio. El orden de las vocales es de izquierda a derecha. Del lado izquierdo, la vocal hace referencia a la cantidad o cualidad que debe de tener tu primera premisa. La de en medio hace referencia a la cantidad o cualidad que debe de tener tu segunda premisa dentro de un argumento. Mientras que la última, la que está del lado derecho, hace referencia a la cantidad o cualidad que debe de tener tu conclusión. Por ejemplo, Ferio es un modo o modelo de la primera figura en el cual el argumento sigue esta figura, pero la primera premisa es una universal negativa, la segunda premisa es particular afirmativa y la conclusión es particular negativa. Ahora te daré algunos ejemplos de estos modos o modelos de la primera figura. Para el modelo Bárbara, todo hombre se equivoca, todo sabio es hombre, por lo tanto todo sabio se equivoca. Mi primera, segunda y conclusión son universales afirmativas y siguen el modelo de la primera figura. El modo modelo Celarent, ejemplo, ningún hombre es perfecto, todo genio es hombre, por lo tanto ningún genio es perfecto. Del modo modelo Darí, todo hombre es sociable, Pedro es hombre, por lo tanto Pedro es sociable. Del modo modelo Ferio, ningún vasco es catalán, Pedro es vasco, por lo tanto Pedro no es catalán. De esta forma,
Cada uno de estos modos o modelos siguen a la primera figura, pero el modo modelo entonces se compone según la cantidad o la cualidad de las premisas dentro de un argumento. Veamos ejemplos de la segunda figura. Esta es la segunda figura. Los modelos que tiene la segunda figura son Cesare, ejemplo, ningún espíritu es astro, todo planeta es astro, por lo tanto ningún planeta es espíritu. Festino, ningún mamífero es ave, algún animal es ave, por lo tanto algún animal no es mamífero. Camestres, todo mineral es pesado, ningún espíritu es pesado, por lo tanto ningún espíritu es mineral. Barocco, toda virtud es buena, algún hábito no es bueno, luego algún hábito no es virtud. Si te das cuenta, estoy hablando rápido y te estoy explicando de manera acelerada. Esto se debe a que todo esto ya lo hemos visto en los temas anteriores. Sin embargo, si es necesario, no olvides que puedes ponerle pausa a este video o ir a las recomendaciones que te he dado. También no olvides que es sumamente importante el que seas autodidacta. Si alguno de estos elementos consideras no los he explicado adecuadamente, puedes buscar otras fuentes. Continuemos. Para no dar ejemplos de la tercera y cuarta figura, simplemente te diré los modelos que tiene la tercera figura. La tercera figura tiene el modelo Darapti, Felaptón, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. La cuarta figura tiene los modelos Bamalipton, Camentes, Dimatis, Fesapo, Fresiso. Algunos autores dicen que la cuarta figura no es más que la primera figura invertida. Luego lo puedes revisar en tus apuntes, pero la primera y la cuarta figura son prácticamente lo mismo, solo que están invertidas. Ahora llegamos a un punto sumamente importante de la lógica: cómo hacer la resolución de silogismos. Cuando en un argumento o en un debate o en un ensayo tenemos argumentos, es necesario resolverlos, entendiendo por resolver determinar si son correctos o incorrectos. Para saber si un silogismo es correcto o es incorrecto, yo te recomiendo seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Identifica la materia próxima del silogismo, es decir, identifica las premisas y la conclusión del silogismo. Paso número 2. Marca la cantidad y cualidad de las proposiciones. Eso lo haces con la nomenclatura A, E, I y O. Debes de decir, según las proposiciones o premisas del argumento, qué cantidad o cualidad tienen. Al hacer eso, tú podrás determinar la figura del silogismo. Esto, para determinar la figura del silogismo, no olvides que es con los términos. En un silogismo es necesario identificar cuáles son los términos para poder saber a qué figura del silogismo pertenece. Vas a determinar el modo de silogismo como paso número 4 gracias a la nomenclatura anteriormente utilizada. Cantidad y cualidad de tus premisas dentro de un argumento. Y paso número 5, tienes que determinar si se respetan las reglas del silogismo. No olvides que cada una de las figuras cuenta con diferentes reglas. Cuando un silogismo tiene una cantidad y cualidad, siguen una figura, son un modelo y respeta las reglas, podemos concluir que ese silogismo es correcto. Hagamos un ejercicio de resolución de silogismo. Tengo el silogismo: ningún ladrón es honrado. Algunos porteños son honrados, por lo tanto algunos porteños no son ladrones. De este argumento, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es identificar su materia próxima, es decir, saber distinguir cuáles son las premisas que componen el argumento. La conclusión es: algunos porteños son ladrones. Primera premisa: ningún ladrón es honrado. Segunda premisa: algunos porteños son honrados. Hay que saber qué cantidad y cualidad tienen mis proposiciones o premisas. Mi primera premisa tiene una universal negativa. Mi segunda premisa se compone por una particular afirmativa y mi conclusión es una particular negativa.
También podemos identificar ya los términos. Mi término mayor es ladrón. Mi término medio es honrado. Término menor, porteño. Término medio, honrado. Si te das cuenta, el término medio es el que me permite a mí concluir que los porteños no son ladrones, es decir, unir mi término menor con mi término mayor. Gracias a este orden de los términos, yo puedo saber que se refiere a la segunda figura. Este argumento pertenece a la segunda figura. La segunda figura tiene dos reglas. Las resumo de la siguiente manera: que la primera premisa o la premisa mayor sea universal, y te dice como segunda regla que alguna de las premisas debe de ser negativa. Veamos si se respetan estas reglas en este ejemplo. La mayor debe de ser universal. Ningún ladrón es honrado. Decíamos que es universal negativa. Me pide solo que sea universal. Se respeta. La primera regla ha sido respetada. La segunda regla me dice que una de las premisas debe de ser negativa. En este caso, la primera premisa es la que es negativa, aunque pudo haber sido la segunda. Respeta las reglas, sigue una figura. También puedo saber que pertenece al modelo festino, y a todo esto yo puedo concluir que este argumento es correcto. El argumento es correcto porque el argumento sigue una figura. La figura, no olvides que se forma gracias al orden de los términos. Sigue un modelo, el modelo festino. Los modelos se forman gracias a la cantidad o cualidad de las premisas en un argumento, y respeta las reglas. A esto es a lo que se le llama resolución de silogismos, que consiste en identificar un silogismo o argumento y determinar si este es correcto. ¿En relación a qué decimos que es correcto? En relación a que tenga un adecuado orden del pensamiento, que respete las reglas y de alguna forma que sea coherente. Ahora veamos el siguiente tema: reducción de silogismos. Como hemos visto, existen 4 figuras lógicas, y la más simple o más fácil de entender es la primera figura. Por eso, se ha inventado un método para reducir los silogismos, es decir, se ha inventado una manera en convertir silogismos de la segunda, tercera y cuarta figura a silogismos de la primera. La reducción de silogismos de forma directa se compone de 3 formas. La primera, una conversión simple que vamos a simbolizar con la letra S. Más adelante te diré en qué consiste. La conversión simple consiste en cambiar los términos de una premisa de lugar. Luego tenemos la conversión accidental. La conversión accidental consiste en cambiar los términos de lugar de una premisa y su cantidad. Y la conversión por mutación, que simbolizamos con M, consiste en cambiar de lugar las premisas. No olvides que puedes ponerle pausa a este video. Pero ahora me gustaría enseñarte en qué consiste este proceso de reducción de silogismos. Podemos reducir un silogismo gracias a una conversión simple, tipo C. Tengo el ejemplo: todo hombre es libre. Algún hombre es justo, por lo tanto algún justo es hombre. Este argumento pertenece a la tercera figura. Es del modelo Datisi. Para convertir este argumento a un argumento de la primera figura, yo tengo que hacer una conversión simple, y aquí es donde entra el símbolo S. Se le llama conversión simple. ¿Recuerdas que los modelos recibían nombres? Quiere decir que aquellos que empezaron a investigar sobre la lógica y que nos hicieron ya las figuras y los nombres, pensaron absolutamente en todo. Los nombres fueron creados de tal manera que nos indiquen la cantidad y la cualidad de las premisas, gracias a las vocales. Pero también nos van a decir con los nombres si una figura puede convertirse en otra. En el caso de la tercera figura Datisi, la S
significa que puedes hacer una conversión simple y la conversión la vas a hacer a la premisa anterior a la letra. En este caso, si recuerdas, la vocal I es de la segunda premisa. Quiere decir que el nombre datici te está indicando a ti lo siguiente, que a un argumento tipo datici tú lo puedes convertir a la primera figura si haces una conversión simple de la segunda premisa. No olvides ahora esto. La conversión va a ser en relación con la vocal inmediata anterior a la letra. En este caso, la conversión simple se hace a la segunda premisa. Si no recuerdas cuál era la conversión simple, no te preocupes, voy a regresar la diapositiva nada más para que veas. La conversión simple nos dice, hay que cambiar los términos de una premisa del lugar. En este caso ya sabemos cuál premisa. Aquí no lo dicen de manera general, simplemente nos dice que hay que cambiar los términos del lugar. Ahora sí, si avanzamos, pues hagamos caso. Todo hombre es libre, algún justo es hombre, por lo tanto algún justo es hombre. Algún justo es hombre. Si te das cuenta, y dejé una pausa para que pudieras analizar lo que estamos haciendo, lo único que se hizo en esta conversión simple fue cambiar de lugar los términos de la segunda premisa. ¿Por qué de la segunda premisa? Porque decíamos que la figura ya nos está diciendo con la letra S que tú puedes hacer una conversión simple a la premisa anterior a la letra. En este caso es la segunda premisa. Por eso el término hombre y el término justo han sido invertidos. Teníamos algún hombre es justo y ahora tenemos algún justo es hombre. Y de esta manera ya no tenemos un argumento de la figura tercera y del modo datici, sino que ahora tenemos un ejemplo de un modelo Daríi de la primera figura. Entonces, ¿en qué consiste la reducción de silogismos? Es un proceso a partir del cual tú puedes convertir argumentos de la segunda, tercera o cuarta figura en argumentos de la primera figura. También si observas, la primera letra de la palabra te indica qué tipo de argumento puedes convertir. Por eso te decía que todo ha sido fríamente pensado por aquellos grandes lógicos como lo fue Aristóteles. Cada uno de estos modelos, en cuanto a sus letras, ya nos indican la cantidad y la cualidad que deben de tener las premisas, según las vocales. También nos dice si podemos hacer conversiones. En este caso, si puedes hacer una conversión simple, te lo va a decir el mismo nombre. Si tiene una S, quiere decir que puedes hacer una conversión simple. La conversión la haces a la premisa anterior a la letra, en este caso la consonante S. Pero veamos ahora el otro ejemplo. Un ejemplo de conversión pero accidental, que es la que simbolizábamos con la letra P. En el ejemplo, todo pez es acuático, todo pez es vertebrado, por lo tanto algún vertebrado es acuático, es un argumento de la tercera figura. Pertenece al modo o modelo Darapti. Aquí está la P. La P nos dice que este modo o modelo de la tercera figura puede sufrir una conversión accidental a la premisa anterior de la consonante. La premisa anterior de la consonante P es la segunda premisa, en este caso de Darapti. Quiere decir que podemos cambiar esta tercera figura y modelo Darapti por un ejemplo de la primera figura del modo o modelo Daríi. La conversión accidental nos decía que debemos de cambiar los términos del lugar, tal cual lo hicimos en la conversión simple. En este caso de la segunda premisa. Si tenemos en la segunda premisa todo pez es vertebrado, lo primero que hay que hacer es cambiar de lugar. Entonces tendríamos que decir todo vertebrado es pez. Pero
la conversión accidental nos va a decir que también debemos de cambiar la cantidad. Por eso quedaría de la siguiente manera: todo pez es acuático, algún vertebrado es pez, por lo tanto algún vertebrado es acuático. Si te das cuenta, lo que hemos hecho para poder convertir esta tercera figura en un modelo de la primera figura fue hacer una conversión accidental en la segunda premisa. Cambiamos de lugar los términos, pero también cambiamos la cantidad. A esto se le llama conversión accidental. A diferencia de la conversión simple, que solo cambiamos de lugar los términos sin cambiar la cantidad de la premisa. Finalmente tenemos la conversión por mutación. La conversión por mutación nos decía que debemos de cambiar de lugar las premisas. La primera premisa la debemos de pasar a la segunda premisa y la segunda premisa a la primera premisa. Tengo el siguiente ejemplo. Algunas plantas son comestibles. Todas las plantas son vivientes, por lo tanto algunos vivientes son comestibles. Este ejemplo pertenece al modo o modelo Dasamis, que es de la tercera figura. La letra M, esta consonante, me indica que puedo hacer una conversión por mutación en la segunda premisa. Quiere decir que la segunda premisa la debo de colocar en la primera y la primera en la segunda, quedando de la siguiente forma: todas las plantas son vivientes, algunas plantas son comestibles, por lo tanto algunos vivientes son comestibles. De esta forma he convertido un argumento de la tercera figura a uno de la primera figura. Este proceso de reducción tiene la finalidad de simplificar, ya que los modos o modelos de la primera figura son más fáciles de entender. Asimismo, las reglas que rigen los modelos de la primera figura son más simples. En resumen, según las propiedades, cantidad y cualidad de las premisas se forma lo que se conoce como modos de silogismo. Para resolver un silogismo es necesario determinar si es correcto. Para saber si es correcto es necesario saber su materia próxima, su materia remota, la figura lógica, el modo y si respeta las reglas. A esto es a lo que se le llama resolución de silogismos. La resolución de silogismos es determinar si es correcto, y esto lo hacemos con cada uno de estos elementos, con la identificación de cada uno de estos elementos. La reducción de silogismo es un proceso con el que convertimos un silogismo de la segunda, tercera o cuarta figura a uno de la primera. Y puede ser por medio de una reducción simple, S, que consiste en intercambiar de lugar los términos de una premisa. Los términos que tú tienes que cambiar de la premisa van a depender del modelo al que tú vas a hacer la reducción. Por eso es importante analizar el nombre, ya que la consonante S te va a decir a qué premisa le debes de hacer la reducción. No olvides que es a la vocal o premisa anterior de la consonante. Luego tenemos la reducción accidental. Esta consiste en intercambiar de lugar los términos de una premisa y de cantidad. Y finalmente tenemos la reducción por mutación, que consiste en intercambiar las premisas de lugar. Este es el resumen del tema de hoy. Es un tema complejo si es que no has analizado o visto los temas anteriores. No olvides que la lógica es una ciencia que estudia el pensamiento. Quiere decir que pensamos sobre el pensar. Por eso la lógica es una de las disciplinas más difíciles que te vas a encontrar en tu vida de bachillerato o universitaria. Te recomiendo tomar este curso paso a paso, de tal manera que es necesario para dominar este tema que tú conozcas qué es la lógica, que conozcas cuáles son las operaciones básicas del pensamiento, que sepas qué es la idea y qué es un concepto, que puedas distinguir las diferentes formas en las que clasificamos las ideas, que las ideas tienen una forma de clasificación según la extensión. Esto es sumamente importante al momento de determinar los modos y las figuras lógicas. También tendrías que ver lo que es la figura lógica y hasta ahí podrías empezar a comprender este tema
que habla sobre los modos o modelos del silogismo y cómo podemos reducirlos. Este tema es complejo porque ya estamos hablando de la tercera operación del pensamiento, el raciocinio. No te angusties si el tema te es complejo. Te recomiendo en un primer momento ver todos aquellos temas que tendrías que haber entendido antes de este, y cuando ya estés listo vuelve a este video. Ponle pausa las veces que sea necesario, adelanta o atrasa. También es válido que si tú consideras que este tema no ha sido explicado de manera simple, investiga por tu cuenta. De forma autodidacta, no olvides que es importante que tú puedas consultar otras fuentes, libros, bibliografía, que veas otros ejemplos en internet, que de cada uno de los temas que hemos dado, tú puedas ir haciendo ejercicios. Es sumamente importante que también tú busques cómo ampliar, clarificar o simplificar tu conocimiento. De mi parte es todo en este video. Adiós.